7 de la mañana, 1 minuto, estamos listos para iniciar Noticias 7, primera emisión en este día viernes 23 de junio. Bienvenidos amigos, los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es en el dial de Pública FM y por nuestras plataformas digitales en este inicio de fin de semana. Gracias por su sintonía, compañeras. Tienen un rostro diferente hoy, inicio de fin de semana, en día viernes. ¿Cómo están? Así es viernes y como se dice por ahí, el cuerpo lo sabe. Buenos compañeras. Días, bienvenida, Carito, de regreso. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Yo ya los extrañaba también, ustedes, amigos televidentes. Y bueno, hoy vamos a empezar con noticias internacionales, con lo que ha ocurrido en la expedición del Titán, que buscaba llegar a los restos del Titán, y finalmente ayer se dio por muertos a los 5 ocupantes, y además se maneja la hipótesis de que murieron debido a una implosión de este aparato que habría sufrido en el mar. Nosotros vamos a contarles de qué se trata todo esto y también quiénes eran los 5 tripulantes que iban a bordo del Titán. Así es. Hola, Caro, Meche, muy buenos días. También nosotros extrañando a nuestro compañero Lautaro, que seguramente el lunes se reintegrará a esta mesa de trabajo. Y en noticias más locales estaremos conversando el día de hoy también de lo que ha ocurrido en el Consejo Metropolitano de Quito, porque estos últimos días ha habido descontento entre los concejales porque no se ha aprobado una comisión para que fiscalice el Metro de Quito. Vamos a estar el día de hoy también con 2 de los concejales para que nos cuenten sus posiciones, así que quédese con nosotros. Vamos de inmediato entonces a iniciar con la información. Y bien, vamos a contarles sobre la tragedia del Titán. Han muerto los 5 ocupantes de este submarino que iba a visitar los restos del Titanic. La noticia fue dada poco después de que un buque submarino localizara un área de desechos cerca de esta embarcación. El accidente se debería a una implosión catastrófica, es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que las 5 personas a bordo de Titán, el sumergible perdido, murieron en un evento catastrófico. Y con esto se pone fin a la intensa búsqueda del sumergible que desapareció el domingo cuando realizaba una inmersión turística para ver los restos del Titanic. Esta mañana un equipo operado remotamente descubrió fragmentos del sumergible aproximadamente a 1.600 pies de donde se encuentran los restos del Titanic en el fondo del mar. Los equipos inician ahora una etapa de recuperación para determinar lo que ocurrió con los tripulantes del sumergible. En consulta con expertos dentro del Comando Unificado, los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Tras estas determinaciones, notificamos de inmediato a las familias. La compañía Ocean Gate, a través de un comunicado, lamentó la muerte de las 5 personas a bordo. Pero ¿quiénes eran estas personas que pagaron $250,000 cada uno para subirse al viaje que los llevó a la muerte? Se lo contamos a continuación. Hamish Harding era uno de los 5 tripulantes que fallecieron a bordo del Ocean Gate. Él era un aventurero británico de 58 años que dirigía Activation Aviation, un concesionario de aviones privados con sede en Dubái, y que había completado varias hazañas de exploración. Visitó el Polo Sur en varias ocasiones, además voló al espacio en 2022 a bordo del 5º vuelo tripulado por humanos del Blue Origin. Posee 3 récords Guinness mundiales, incluido el tiempo más largo que pasó en la profundidad del océano durante una inmersión en la parte más profunda de la fosa de las Marianas. Otros 2 tripulantes son Shahzada y Suleiman Dawood. Shahzada era un empresario británico de 48 años que pertenecía a una de las familias más ricas de Pakistán. Él viajaba en el submarino con su hijo Suleiman, un estudiante de 19 años. Shahzada era vicepresidente del conglomerado pakistaní Engro Corporation, que es una gran empresa de fertilizantes. Además, trabajaba en la Fundación Dawood de su familia, una organización de investigación con sede en California que buscaba vida extraterrestre, mientras que Suleiman era estudiante de una universidad en Glasgow, donde acababa de completar su primer año en la escuela de negocios. El tercero era Paul Narjolet, de 77 años, ex submarinista de la Marina Francesa, apodado el Señor Titanic. Ha pasado más tiempo en el naufragio
naufragio que cualquier otro explorador y formó parte de la primera expedición que visitó el Titanic en 1987, solo 2 años después de su hallazgo. A sus 77 años, era director de la investigación submarina de una empresa que posee los derechos sobre los restos del Titanic. Según un perfil de la empresa, Narjolet ha supervisado la recuperación de miles de objetos de esta embarcación, incluida la pieza grande, una sección de 20 toneladas del casco del barco. Finalmente, Stockton Rush, de 61 años, era el director ejecutivo de Ocean Gate, la empresa que gestiona los viajes al Titanic. Stockton era un ingeniero que había diseñado anteriormente un avión experimental y ha trabajado en otras pequeñas embarcaciones sumergibles. Fundó Ocean Gate en 2009 para ofrecer a sus clientes la oportunidad de experimentar viajes en alta mar y saltó a los titulares de todo el mundo en 2021 cuando comenzó a ofrecer viajes al lugar donde se hallaban los restos del Titanic. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, esta ha sido la noticia que ha recorrido los titulares de todo el mundo sobre lo que ocurrió y sobre todo también por los cuestionamientos, los debates que se han abierto respecto a este tema, por los recursos que se han movilizado para poder tratar de localizar y finalmente dar por muertos a los tripulantes de esta embarcación, todos ellos pues personas multimillonarias, algunos que ya tenían experiencia en este tipo de expediciones. Pero también lo que se decía es que se cuestionaba anteriormente la composición de esta nave que en años anteriores ya había realizado otro tipo de viajes. Por ejemplo, porque su cubierta era de carbono y no 100% de titanio, como usualmente suelen ser los submarinos que están expuestos a una gran presión debajo del mar. Esta podría haber sido también una de las razones. No se conoce todavía a certeza cuál sería la hipótesis, pero podría ser una de las razones de lo que generó este incidente. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice que ha ocurrido? Es una implosión, es decir, que debido a la presión en el fondo del mar ocurrió una implosión y posteriormente también una explosión, porque tenían algunos elementos dentro de la nave como tanques de oxígeno que pudieron desencadenar esta posterior explosión luego de lo que ocurrió este incidente, que finalmente han dicho no se podrá conocer lo que ocurrió si es que no se recupera la mayor cantidad de partes de esta nave, y también los cuerpos todavía continúan en las búsquedas de acuerdo a lo que han dicho las autoridades estadounidenses. Bueno, hay que ver si es que no desaparecieron totalmente con esta implosión, estos restos también, ¿no? Pero los expertos, luego de este hecho catastrófico que presenciamos el día de ayer, han dicho que esto tiene que permitir revisar las reglas también de este turismo de alto impacto, no solamente por las condiciones, la tecnología que se utilice, hacia dónde son los destinos, sino también los recursos y los valores que se cobran por estas expediciones y estos viajes también, que tienen que ser mucho más regulados, tienen que ser mucho más supervisados, en especial tomando en cuenta esta empresa que, como decía la nota, pues hace un año ya comenzó a promocionar estos viajes con precios pues justamente para este perfil de viajeros y de expedicionarios, ¿no? Así es, y a propósito de este hecho hubo una polémica por la exposición mediática que tuvo esta noticia alrededor del mundo. En varios países, ya lo hemos visto, ha sido titular estos últimos días, y hay un inmenso contraste con lo que ocurrió la semana pasada en las costas de Grecia, donde un barco pesquero que iba de Libia a Italia se hundió repleto de migrantes. Se estima que ahí hubo 750 personas a bordo y entre ellos 100 niños. La riqueza de los pasajeros del sumergible también contrastó con la desesperación que empujó a cientos de migrantes a dejar sus hogares para intentar llegar a bote a Italia la semana pasada. Unos 100 fueron rescatados, pero más de 500 siguen desaparecidos, entre ellos un número indeterminado de pakistaníes, tras uno de los peores naufragios de migrantes en el mar Mediterráneo. Así es, en el Reino Unido la historia apareció en las portadas de los diarios el miércoles, e incluso el rey Carlos III está siendo actualizado con las novedades sobre la situación, porque uno de los turistas a bordo apoya desde hace muchos años a sus dos organizaciones benéficas. Así es, por eso se veía el contraste, digamos, del sumergible y de esta tragedia en Grecia. Hasta el momento, lo que han dicho las autoridades de Grecia es que se han recuperado los cadáveres de 81 personas y 100 pasajeros fueron rescatados, entre ellos, como lo has dicho, pakistaníes, egipcios, sirios, afganos y palestinos. El resto sigue desaparecido desde el naufragio. Importante también recalcar esta noticia que fue realmente de gran magnitud la semana pasada. 7 de la mañana con 10 minutos.
El Consejo Nacional Electoral analiza adelantar la campaña electoral siempre y cuando los binomios tengan su candidatura en firme hasta el próximo 25 de junio. En la siguiente nota les contamos más. Seguramente usted también ya ha oído los nombres de todos los binomios presidenciales que posiblemente irán en la papeleta el próximo 20 de agosto. Y digo posiblemente porque aunque han pasado varios procesos de calificación, aún no están todos en firme. Hay algunos a los que aún les falta superar la etapa de impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral, pero por el momento las candidaturas oficiales son Daniel Noboa y Verónica Abad de la Alianza ADN, Yacu Pérez y Nori Pineda de la Alianza Claro que se puede, Bolívar Armijos y Linda Romero del Movimiento Amigo, Jan Topic y Diana Jacome de la Alianza por un País Sin Miedo, y Otto Sonnenholzner y Erika Paredes de la Alianza Actuemos. Se tiene previsto que en los próximos días se anuncie la candidatura en firme de los otros binomios. En total serían 8. Ninguno de ellos podría empezar la campaña anticipadamente. Tendrán que esperar a la decisión del Consejo Nacional Electoral, que ahora mismo analiza si podrá empezar el 4 de julio y no el 8 de agosto como se tenía previsto, siempre y cuando todos los binomios queden en firme hasta el próximo 25 de junio. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, así es que los consejeros esperan que el domingo el Tribunal Contencioso Electoral certifique que los 3 aspirantes presidenciales, Fernando Villavicencio, que es de la Alianza Construye Lista 25, Luisa González, que es de la Revolución Ciudadana, y Javier Herbas, que es del Movimiento Reto, no tengan recursos constitucionales electorales pendientes y con esto oficializarlos. Con ello se inicia si se inicia el 4 de julio la campaña, habría 45 días para hacerlo, no 10 como se había previsto, pues con esta modificación al calendario se adelantarían 35 días. ¿Cuáles serían entonces estos días y estos tiempos, específicamente los tiempos que faltan para los binomios? En el caso del binomio presidencial de Javier Herbas y Luz María Vega del Movimiento Reto, las organizaciones políticas tienen hasta este viernes, es decir, hasta el día de hoy a las 23:59 para presentar algún recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Caso contrario, el sábado 24 de junio esa candidatura ya estaría en firme. En el caso de los binomios Fernando Villavicencio, Andrea González del Movimiento Construye Lista 25 y Luisa González y Andrés Arauz del Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, el plazo para presentar recursos ante el TCE vencerá el sábado a las 23:59, es decir, el día de mañana. El cambio del calendario electoral para las campañas podría adelantarse también para las dignidades de asambleístas nacionales, pues de las 9 listas inscritas, al menos 6 están calificadas e inscritas en firme. Faltan por subsanar las listas de la Alianza Actuemos, listas 823, Construye, lista 25, y la de los candidatos de la Alianza ADN, listas 435. También existen algunos recursos pendientes en cuanto a las candidaturas para los asambleístas del exterior. En cambio, las candidaturas para los asambleístas provinciales va a tener que esperar que todas las listas en las 24 provincias estén calificadas e inscritas en firme para poder también iniciar la campaña. En todas las juntas provinciales electorales existen procesos de objeción pendientes y podrían llegar recursos de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y posteriormente al Tribunal Contencioso Electoral. Lo que es cierto entonces es que la campaña podría durar ahora 45 días y no 10 como estaba previsto. Tras 10 años, la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní finalmente se llevará a cabo. Las comunidades cercanas al bloque del ITT aseguran que plegarán a la campaña por el no, pues dicen que de salir Petroecuador de la zona podría perjudicar a su desarrollo económico y social. Un equipo de Noticias 7 se trasladó hasta el bloque 43 de la provincia de Orellana y nos cuenta más. Veamos. En el corazón del Yasuní se encuentra el bloque 43, también conocido como el ITT, por los campos que lo conforman, Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Desde 2013 se autorizó el inicio de actividades de Petroecuador sobre este terreno. Es un campo que ha producido ya 4.200 millones netos. De hecho, estamos produciendo 55.000 barriles por día este momento.
Es uno de los campos más importantes del país, el cuarto campo más importante del país. Estas construcciones se levantaron en medio de territorios indígenas y de acuerdo a la ley y la norma internacional de ejecutarse de actividades extractivistas en este tipo de perímetros es necesario indemnizar o compensar a las comunidades, de ser el caso. Bueno, nosotros tenemos convenios, como les han explicado. Hay una parte que es trabajo, que es la parte de botes, la parte de catering, la parte de limpieza. Además de eso, tienen convenios para agua potable, para luz y para básicamente saneamiento, ¿no? Y salud. Alrededor del ITT, sobre el área de influencia, habitan 16 comunidades indígenas. Una de ellas, la de Boca Tiputini. Sus pobladores dicen ya tener una postura frente a la consulta. La posición de nosotros queremos que siga explotando, que siga sacando el petróleo, porque nosotros de ahí tenemos fuente de trabajo para nuestros hijos, para dar la alimentación. Si en caso se va la empresa, perderíamos nuestro trabajo, toda la familia, toda la comunidad. Con esto concuerdan los guaos de Caiguameno, a quienes conocimos en una zona más del interior del bloque 43. Mi mensaje como ecuatoriana, como nacionalidad, como he vivido, tengo 33 años donde yo he vivido aquí en esta zona en que yo estoy sentada, es el ITT, Ispingoa estoy sentada. Pero aquí en la industria petrolera está controlado, no está contaminado, no tenemos muchas muertes. ¿Por qué razón? Porque está controlado. Ellos dicen que se plegarán una movilización el próximo 30 de junio. Petroecuador argumenta que de cerrarse las operaciones en este bloque, las pérdidas de empleo y compensaciones sociales a estas comunidades previstas para los próximos 20 años serían de unos $250 millones. Con cámaras de José Antonio Sánchez, Carolina Basante, Noticias 7. Estos son algunos de los argumentos que se están vertiendo en torno a lo que será la consulta popular del Yasuní, una consulta muy polémica también que abrirá mucho el debate respecto a lo que ocurrirá en los próximos años en esta explotación petrolera del campo ITT. Lo que sí se ha mencionado también es que esta movilización que harán las comunidades indígenas de alrededor del bloque 43, en total 16 comunidades, pues será el próximo 30 de junio. Esto, sin embargo, también en contraste con la campaña que empezarán los grupos ambientalistas encabezados por Yas Unidos, que ellos insisten en que uno de los aspectos más importantes para detener la explotación petrolera en esta zona tiene que ver justamente con la protección del medio ambiente. Nosotros estaremos contándoles más sobre esto. Fue esto un abreboca de lo que serán los informes que hemos traído desde el Yasuní para también aportar a lo que será este debate y que usted tenga toda la información para finalmente pues resolverlo el próximo 20 de agosto cuando deberá decidir respecto a esta consulta popular. ¿Y cómo se encuentra el calendario electoral respecto a las dos consultas populares? Porque no solo vamos a tener la del Yasuní, sino también la del Chocó Andino para el Distrito Metropolitano de Quito. Pues bien, recién empezó este proceso de inscripción de las organizaciones políticas y sociales ante el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña, pero deben cumplir ciertos requisitos. Igual hay que estar muy pendiente porque los compatriotas que viven en el exterior solo podrán pronunciarse, evidentemente, por la consulta respecto al Yasuní, que es la de escala nacional, donde se pregunta si está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como el bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo. La calificación de quienes estarían autorizados para hacer campaña electoral sobre las dos consultas populares empezará, ya lo ha dicho Caro, desde el 23 al 26 de junio. Bien, 7 de la mañana, 19 minutos. Es momento de hacer una pausa. Regresamos enseguida con más información. No se vayan. Estamos de regreso con más información. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Ahora nos vamos hasta el puerto principal, porque ahí la comunidad LGBTIQ+ tiene un descontento con la alcaldía de Guayaquil debido a la decisión del alcalde Aquiles Álvarez de sugerir hacer una marcha del orgullo en otro lugar y no sobre la 9 de octubre. Los colectivos han reaccionado y ponga atención a lo que dijeron. Con o sin permisos, realizarán la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Guayaquil. El recorrido se prevé desde la avenida Malecón y Olmedo para concluir en el Parque Centenario sobre la 9 de octubre y Santa Elena. Así lo anunció la comunidad a través de su cuenta de Twitter y dijeron que se realizará tal y como se anunció hace meses, es decir, el 1 de julio, desde las 15 horas hasta la medianoche. El anuncio lo hicieron luego de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sugiriera que la organización del evento se traslade a las calles aledañas al Parque Samanes, en el norte del puerto principal.
Es importante entender que nosotros, como muy ilustre municipio de Guayaquil, después de los respectivos análisis técnicos, sugerimos que la marcha sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud. Esto no es dirigido hacia una agrupación especial. Fue su declaración también a través de la cuenta de Twitter e insistió: yo los invito a que en base a su mismo criterio de respetarnos dentro de una sociedad, se analice que la ciudad es para todos y que el centro de Guayaquil, al que tenemos que cuidar, no puede estar bloqueado de 2 de la tarde a 12 y pico de la noche un sábado, específicamente para un evento, cualquiera que este sea. La organización cuenta con el aval internacional desde el 2019 de Interpride, el organismo internacional de los orgullos. En el año 2000 fue la primera marcha del orgullo LGBTIQ+. Los colectivos denunciaron en esa ocasión que fueron agredidos con gas y golpes por parte de los agentes municipales y la Policía Nacional. En 2014, en cambio, durante la alcaldía de Jaime Nebot, el permiso fue inicialmente negado, pero luego la decisión se reconsideró y se permitió hacer la marcha en la misma 9 de octubre. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, ¿no? Lo que ha dicho entonces la comunidad LGBTIQ+, es que sí se realizará, tal, ya lo hemos escuchado en la nota, tal y como estaba previsto, el 1 de julio, a partir de las 14 horas. Ellos se reunirán entonces en el punto que ya se tenía definido hace algunos meses. Y pues lo que ha dicho incluso ayer el alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil es que no va a tomar ninguna represalia con las personas que se movilicen en ese sector. Lo que él dicho y ha insistido es que él ha sugerido que se vayan al Parque Samanes por una cuestión de movilidad de los guayaquileños. Así es, justamente considerando el tiempo que se ha solicitado este permiso para que sea la marcha desde las 2 de la tarde hasta un poco más allá de la medianoche. Lo que se cuestionaba es de la sugerencia del alcalde es que él sí permitió en otras ocasiones o se había dado en esta misma avenida principal de Guayaquil otro tipo de movilizaciones y también conmemoraciones, como por ejemplo recientemente por el tema del cuerpo de bomberos. Entonces se decía que, y este era el cuestionamiento de la comunidad LGBTIQ+, por qué no se les está facilitando los permisos a ellos, pero bueno, finalmente esta marcha se realizará y esperemos que pues no haya incidentes, sobre todo por la consideración que esto implica y que no solamente ocurrirá en Guayaquil, ¿no? También será en otras ciudades de Quito y del mundo también. Este es un movimiento mundial, efectivamente. Claro, el descontento por parte de la ciudadanía, de los guayaquileños, es la longitud de este evento, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta las 12:30 de la noche, por eso se tuvo estas consideraciones de poder realizarla en otro lugar, pero esperemos que todo se dé dentro del marco del respeto y del orden que se necesita. $1,260 oficiales policiales técnicos operativos fueron incorporados al contingente policial de la capital. El alcalde de Quito además firmó un convenio con el Ministerio del Interior para la recuperación de 45 UPCs. Esta mañana se firmó el convenio interinstitucional para la reconstrucción de 45 UPCs en la capital. Adicionalmente, se entregaron motocicletas para apoyar el trabajo técnico operativo de la Policía Nacional. La firma se llevó a cabo por parte del ministro del Interior, Juan Zapata, y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. En la más reciente de nuestras reuniones semanales, evidenciamos que los operativos de prevención del delito generaron ya una reducción del robo a personas, a domicilios y a vehículos entre el 19 y el 25%. Es en este contexto complejo en lo social y en lo emocional donde nuestro aporte consiste en apoyar a los efectivos de la Policía Nacional. Creemos, y quiero hablar en nombre de quiteños y quiteñas, creemos en ustedes y en su vocación de servicio. Durante este evento se llevó a cabo la presentación de un nuevo contingente de 1,260 servidores policiales técnicos operativos para la capital. Pero sin duda con el refuerzo operativo que tiene, no solamente del personal policial, sino de algunas unidades de inteligencia e investigación que se integran al trabajo en la ciudad de Quito, podrá dar mayores resultados. Estos servidores policiales se incorporaron a sus labores este 22 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. Este compromiso no es la primera vez que se realiza
desde el municipio de Quito, en coordinación también con el gobierno. Recordemos que en la anterior administración, en donde estaba Jorge Yunda a la cabeza del municipio de Quito, también se hizo o se firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior para recuperar estas unidades de policía comunitaria. Finalmente no se pudo realizar, digamos, este requerimiento en todas estas unidades de policía comunitaria. Hay muchísimas a las que les falta no solo mantenimiento, sino incluso construirlas de nuevo. Recordemos que hace unos años, por ejemplo, hubo una que fue quemada en Calderón, además por las protestas tanto del 2019 como del 2022. Hubo otras que quedaron con serios daños, no solo en el centro de la capital, sino también tanto en el norte como en el sur de Quito, y son todas ellas las que se quiere entonces rehabilitar. Lo que sugieren también los moradores es que no solo se rehabilite, sino que también estas UPCs queden abiertas 24/7, porque recordemos, hace algunos meses ya escuchábamos el pronunciamiento del comandante de la Policía General, que decía entonces que se estaban reestructurando los horarios de la policía que estaba también patrullando en los barrios. Y ahora vamos con otras noticias. Con el lanzamiento del nuevo satélite Júpiter 3 de la empresa Hages de Ecuador, tendrá mayor acceso a internet satelital, y con esto se prevé reducir la brecha digital, pues las conexiones permitirán llegar a zonas rurales donde no hay señal. El servicio se prestará a toda Sudamérica con exclusividad de 5.000 megabytes para nuestro país. Desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, en Estados Unidos, se lanzará el satélite Júpiter 3 a finales del mes de julio. Este satélite es de ultra alta velocidad, es decir, de 500 gigabytes de capacidad, y cubrirá a toda Sudamérica con exclusividad para Ecuador. El satélite permite en forma dinámica distribuir tráfico hacia el usuario. Entonces la experiencia del usuario, que le puede llegar a tener las velocidades de 100 megabits de bajada. Satélite que representará para el Ecuador la duplicación de la capacidad de servicio satelital que hoy se recibe. Este jueves la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno, entregó oficialmente el título habilitante a la empresa HughesNet para que la señal del nuevo satélite pueda operar en el país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que operadores de telefonía van a poder llegar a zonas y desplegar su LTE gracias a esta tecnología, es decir, lo que llamamos el backhaul de última milla. Va a poder dar la conectividad en satélite y desde ahí desplegar LTEs, bases LTEs. El internet satelital permitirá alcanzar zonas donde no había conexión. Actualmente 196 parroquias rurales y alejadas no cuentan con servicio móvil avanzado. Además, permitirá potenciar el sector productivo, detalla la ministra de Telecomunicaciones. Tal como camaroneras, bananeras, mineras y petroleras, que lo requieren no solamente por la conectividad de internet como tal, sino también para la tecnología que hoy los sectores productivos de avanzada y que optimizan sus capacidades requieren. Son varias las empresas que prestan este servicio en el país. De esta manera, la competitividad permitirá abaratar costos para el usuario. Si tienes más oferta y más banda ancha y más capacidad, hoy como usuario vas a tener por el mismo valor mucha más capacidad. Y les puedo poner un ejemplo puntual en valores. El gigabyte en Ecuador cuesta $1. En otros países, como Perú, vale 1.05, Argentina 1.48. Quiere decir que somos de los más baratos en gigabytes en términos de fijo de la región. Actualmente hay una cobertura de señal en zonas pobladas del 78%. Con este nuevo servicio se prevé finalizar el año con el 85% de cobertura en el territorio poblado. Olga Velasco, Noticias 7.